me hablaron de alguien que tuvo una reacción muy positiva frente al trabajo. Y yo dije, y además se congrega en Espronceda. Y después yo digo, es maravilloso. Me hablaron de una señora que tuvo una conferencia delante de un grupo de maestras y maestros de escuela bíblica sobre prevención de maltrato y de abuso sexual. Y hoy de mañana la estaba escuchando y la bendición que fue eso, ¿no? Me llegan chismes de la iglesia, comentarios, cosas, ¿no? De una joven que participó de un curso de prevención de abuso sexual, de maltrato, y lo está haciendo con su clase en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Y todos esos comentarios que a uno le llegan te alimentan la fe, te dicen, bueno, acá hay algo de obediencia a Dios, de utilizar los dones, las capacidades que uno tiene para la gloria de Dios. Dios quiera que sigamos como iglesia en esta dinámica, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia. Hoy, Belén compartía que una joven le preguntaba, yo no sé orar, ¿cómo se hace? ¿No? Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que alguien les dijera, ora vos que yo no sé. Ora vos porque yo no sé cómo es esto de la oración. Ora vos. Vos que sabés. ¿Hay alguna forma de orar particular que tienen los cristianos? ¿Hay alguna forma o fórmula particular para orar? Los discípulos, cuando estaban con Jesús, le dicen, Señor, enséñanos a orar, porque Juan le ha enseñado a orar a sus discípulos, a los que le siguen, y tú no nos has dado una oración, no nos has dado un modelo, no nos has dado, y le piden a Jesús, enséñanos a orar. Y es así que el Evangelio de Jesucristo, narrado por Lucas y por Mateo, hablan de cuando el Señor les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Jesucristo accede a esta solicitud con una oración muy, muy breve, minimalista, por así decirlo. Ahorra palabras, y el Evangelio de Mateo, antes de compartir esa oración, habla de un par de criterios. Mateo 6. Habla un par de criterios. Vamos a tratar de leer un poquito esas. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitas palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les va a hacer Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan.
ustedes deben orar así. Estos dos criterios importantes hay que entenderlos nosotros en un contexto donde la oración es parte de una disciplina. Y esa disciplina que tenían el pueblo judío, pero que también tiene el pueblo musulmán. Y en esa disciplina es que hay determinados horarios donde se ora. Y esa disciplina y esas oraciones estaban bastante pautadas en horarios y también estaban bastante pautadas en contenidos y en formas. Formas de purificación antes de orar, como de lavarse manos, lavarse pies, lavarse la cabeza. Es bien interesante si uno está en un país musulmán, Mario y estuvieron ustedes también por ahí, suena como una sirena y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Hay algún incendio? No, la sirena es porque llama a orar. En distintos momentos del día suena la sirena en la ciudad y llama a la oración. Entonces la gente, a las 5 de la mañana, bueno, está bien. La gente va a los lugares particulares, entra, se lava, repite, hay uno que va a hacer la oración primero, los demás la van repitiendo. Es una modalidad de oración. La modalidad cristiana, lo que Jesucristo está planteando, que cuando se instala una cultura y una forma particular de oración, uno puede caer en la tentación de la hipocresía, en la tentación de bueno, yo cumplo con las formas y además lo hago de manera que los demás vean, para que vean mi espiritualidad. Entonces, frente a aquella pregunta, ¿hay alguna fórmula particular para orar? Sí, entra a tu cuarto tranquilo y decí lo que querés con tus palabras, con tus silencios a Dios. No hay ninguna fórmula más allá de la sinceridad. La sinceridad. Ya no jugamos a las escondidas, ya no estamos por el que dirán, que nos están mirando los demás. Aquí estamos delante de Dios, a solas. Y le decimos a Dios lo que hay en nuestro corazón. Es llamativo que lo que leímos dice, Dios antes que le pidamos ya sabe. Yo digo, ¿y si ya sabe, para qué quiere que le pidamos? El problema es que nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. Porque el texto dice, ya sabe lo que es bueno para ustedes. Y muchas veces nosotros pedimos a Dios en oración cosas y no sabemos que lo que estamos pidiendo no es bueno para nosotros. Dios quiere que nosotros entremos en una comunión, en un diálogo, en oración. Si bien Dios ya sabe, Jesucristo no dejaba de orar. Su ejemplo es bien importante. Y en su oración, Cristo buscaba tener claridad sobre cuál era la voluntad de Dios para él en ese momento, en esa circunstancia. Señor, no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Señor, sí, yo tengo una voluntad, yo tengo un deseo, y es por eso que cuando vamos en oración, allí en el silencio de nuestro cuarto, le decimos, yo estoy pensando esto, Señor. Yo estoy queriendo esto. Fulana de tal es tan linda para mí. O mengano, o tal trabajo, o tal cosa. Pero, Señor, dame claridad. Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Dame claridad, dame discernimiento, dame tu sabiduría para este tema.
Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios recibe con alegría nuestra oración. Quiere escucharnos. Porque el tema central, como lo acabo de decir, no es que Dios nos sepa, es que nosotros no siempre sabemos lo que es bueno. Y a veces entonces, cuando estamos en oración y le pedimos algo a Dios, Dios dice no. Dios dice no. Y cuando Dios nos dice no a algo que pedimos, insistentemente o no, cuando Dios nos dice no, la actitud debe ser gracias, Señor. Porque este no significa que lo que yo estaba pidiendo no era bueno para mí. O cuando Dios dice no, ahora puede significar esto no era bueno para mí en este momento. A veces el sí se posterga para otra etapa de la vida. La oración nuestra es un acto de reconocimiento a Dios. O sea, estamos diciendo, reconocemos lo que tú sos, reconocemos lo que tú haces, reconocemos tu grandeza, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que no sabemos como tú sabes. Es un acto de reconocimiento. Es un acto donde nos ubicamos. Sí, somos importantes en la creación de Dios, pero Dios es Dios y nosotros somos eventualmente sus hijas o hijos. La oración entonces es un acto de reconocimiento, y no se puede transformar entonces en un pedido de almacén. Si bien es importantísimo pedirle a Dios lo que queremos, el inicio es un reconocimiento, ¿quién eres tú, Señor? Y luego viene, en mi poco conocimiento, en mi situación particular, yo te pido esto. Y lo hago porque Jesucristo está allí intercediendo por mí. Lo hago a través de Jesucristo. Ya vamos a hablar un poquito más de ese aspecto. Pero orar es mucho más que pedir. Es ingresar en la presencia de Dios, es escuchar, es mirarse a uno mismo. Qué bueno que es llegar a la noche, orar y a ver qué hice hoy. Recorrer el día. Uy, acá metí la pata. Uy, acá metí un gol. Uy, acá hay algo que me olvidé. Uy, recorrer tu día es mirar tu entorno. Orar es, ¿qué le estará pasando a fulano, mengano, mi vecino, el trabajo? Mirás a tu entorno, tratás de ver oportunidades de dar testimonio. Orar es mirar al entorno. Y orar sin duda es pedir perdón. Porque cuando recorremos, nos miramos nuestro entorno, podemos pedir perdón por nosotros o podemos pedir perdón por lo que está pasando como humanidad. Y orar es, ponerse a esperar una respuesta. Un aspecto que es fundamental en la oración, y acá vuelvo, es nuestro representante ante Dios es Jesucristo. Nuestro representante delante de Dios es Jesucristo. Su obra en la cruz, su perdón en la cruz y la salvación que tenemos la da Jesucristo. Hablamos de su sangre, hace un rato participamos de esto.
Oramos en el nombre de Jesús, por la obra y por los méritos de Jesús, y porque Él nos dijo, yo voy a preparar un lugar, yo voy y estoy intercediendo delante del Padre. Por algún motivo que nosotros no compartimos, hay gente que ora a María, o ora y pide intermediación de los ángeles, o los padres de la iglesia. Si bien los ángeles, María, los padres de la iglesia, son figuras muy importantes de las cuales podemos tomar ejemplo, podemos aprender, ninguna de estas figuras, personas, están a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Ninguno de ellos pagó el precio de nuestra maldad en la cruz. En ninguno de ellos hay salvación. Voy a leer un poquito entonces el Padre Nuestro y me voy a detener exclusivamente en dos aspectos. Nosotros con un grupo estamos estudiando el Padre Nuestro todos los miércoles, pero en esta oportunidad me voy a detener solo en dos aspectos porque es realmente tan extenso lo que uno podría decir. Pero vamos a leerlo primero. En el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Me voy a detener en Padre Nuestro, primeramente. Nosotros estamos en oración delante de un Dios que quiere ser familia con nosotros, que quiere un vínculo cercano de intimidad. La figura de padre, de paternidad, se utiliza para Dios, como se usan también otras figuras en la Biblia, pero esta es una de las figuras importantes. En el Antiguo Testamento ahí se habla a veces de Dios como una gallina que cuida a sus polluelos, la maternidad, el cuidado de los polluelos, ¿no? Son figuras, ¿no? La figura del Padre es una figura muy presente y nos habla del tipo de vínculo. El Padre en este contexto familiar también habla de autoridad, ¿ah? Intimidad, familiaridad, autoridad. Y el segundo aspecto es Padre Nuestro. Y acá empieza a complicarse la película. Si bien hay un Dios que es salvador personal, porque cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión delante de Dios, el Padre es el Padre de toda la familia. Nos ubica, al decir Padre Nuestro, nos ubica en un grupo. Estamos dentro de un grupo. Dios no es mi Dios, es nuestro Dios. Y es interesante que en ese grupo hay distintas formas de celebrar, de leer, de vivir la fe. Y nosotros estamos en esta parte de la familia
de la iglesia amplia de Dios, que es la comunidad de Espronceda, de los hermanos. Tenemos un estilo, una forma, pero sabemos que hay otras formas, otros estilos. Y respetamos a todas aquellas iglesias que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, al Dios como Padre, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, reconocen la palabra como autoridad que nos viene para guiar nuestras vidas. Entonces, claro, hay otras formas de ser congregación. Y el otro aspecto, y acá me voy a centrar en la iglesia de Espronceda, nosotros somos un grupo diverso. Votamos posiblemente a grupos políticos diversos. Tenemos, sin lugar a duda, orientaciones políticas distintas. Diverso en edades. Fue maravilloso el viernes el tiempo de oración por Pentecostés, y los niños estaban acá, fueron los protagonistas, sin duda. Los protagonistas a nivel sonoro, por lo menos, ¿tá? Porque jugaron y sobre el final Melba nos decía, esta canción la tenemos que cantar con un poquito más de polenta, ¿no? Porque la polenta la tenían los niños, nosotros estábamos como más meditativos. Un grupo plural en términos de género, en términos de las personas que dirigen en algún momento la reunión, un grupo diverso en términos de capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, pero las ponemos al servicio de la comunidad. En términos de recursos económicos, no todos tenemos lo mismo, pero lo ponemos al servicio de la comunidad. En fin, en términos de madurez en la fe. Y entonces decir Padre Nuestro es reconocer que estoy en una iglesia, en un grupo diverso, que eso requiere de mi flexibilidad, adaptación, escucha, respeto, perdón. Requiere de mí una cantidad de desarrollar una cantidad de capacidades para poder permanecer en el grupo. Porque a veces a uno, no le gusta cómo uno canta, o cómo uno piensa, o lo que uno dice, o lo que uno vota, Entonces, yo me voy. No. Somos un grupo y tenemos que aprender a permanecer unidos con el fin de dar un testimonio hacia los demás. Padre Nuestro. Requiere el nuestro esfuerzo, dedicación, flexibilidad. A algunos les cuesta más llegar en hora. A algunos nos ponemos, la mayoría dijiste, puede ser. Te incluís. A algunos nos ficamos bronca cuando otros llegan tarde, y somos así. Flexibilidad. Voy a tratar de llegar más en hora. A algunos les cuesta, la otra vez me decían, los niños deberían estar en otro lugar, porque hacen mucho ruido y me distrae. A algunos les cuesta que dejen todo desordenado. Les cuesta, me pone furioso. El otro día yo me alejé de cierta persona porque estaba en miren cómo me dejaron la clase, un desastre. Ya dije, vamos a alejarlo porque acá se picó. Algunos dicen, pero nadie clasifica bien. Miren, tenemos acá clarito los cartelitos, no saben leer, ¿qué les pasa? Tiran todo en cualquier lado. Estamos clasificando como iglesia. Sí, la convivencia tiene todo eso, tener presente al otro entre nosotros. El segundo aspecto que quiero
centrarme es perdona nuestras deudas, perdona el mal que hemos hecho. Es interesante, el Señor cuando les enseña a orar a sus discípulos, les está diciendo, hay que llevar al pecado con rienda corta, en el sentido de que el transitar en la vida, si uno no se analiza en oración, si uno no piensa su vida, su práctica, el pecado puede quedar ahí como naturalizándose, como que no importa tanto. Entonces, que el enojo no se ponga, que el sol no se ponga sobre tu enojo, es un ejemplo de esto. Bueno, nos enojamos, pero bueno, hay que reconciliarse, hay que buscar la manera de volver a encontrarnos. Perdona nuestras deudas. Somos deudores de Dios. Somos deudores de Dios. Jesucristo en la cruz pagó por el precio, porque nuestra salvación ha tenido precio, ¿no? Él ya lo pagó. Él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, el precio para que nosotros seamos salvos. Somos deudores de Dios. Claro, tenemos un Dios misericordioso que lo hizo y nos lo ofreció gratis. Pero no quiere decir que no tuviera un precio, ¿no? La gratuidad, la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces, el mal personal, pero también el mal de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Cómo no pensar que el cambio climático es parte del pecado de la humanidad? Los efectos que estamos sufriendo todos es por ese pecado individual, pero que se suma a todos los demás y pasa a ser un pecado colectivo que daña la creación de Dios, el mundo donde Dios nos ha puesto. La violencia, esa violencia que se nos contagia, que está en el barrio, que sale en los noticieros, que niños que son baleados, que esa violencia que la dejamos entrar a nuestras relaciones, a nuestra casa, al lugar donde estudiamos, que entra aún mismo a los lugares como la iglesia, que deberían ser lugares santuarios de paz y de justicia. Entonces, somos deudores de Dios. Perdona nuestras deudas. Perdónanos, Señor. Solo Dios tiene ese derecho. Solo Dios tiene el derecho de perdonar. Es el único que puede restaurarnos. Es el único que tiene con la presencia de su propio espíritu que decide morar en nosotros. Sí, es importante que nosotros cuando nos hacemos daño unos a otros nos pidamos perdón. Pero cuando yo le hago algo a Ezequiel, le tengo que pedir perdón a Ezequiel. Pero también le tengo que pedir perdón a Dios por dañar a Ezequiel, que es su criatura, por comportarme de una manera indigna. Entonces le pido perdón a Ezequiel por lo que le hice y también le pido perdón a Dios porque estoy viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere para nosotros. Y luego viene una parte difícil en el texto bíblico. Dice, lo voy a leer. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Perdónanos así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal.
Es un texto, sin duda, que su interpretación nos puede llevar a confusión si uno no mira un poquito más amplio todo el contexto de la palabra. Si uno no se queda solamente haciendo foco en este texto, podría estar interpretando que el perdón de Dios, nuestro perdón a los demás, es el que condiciona, así como que Dios nos perdone. O sea, si yo no te perdono, Dios no me perdona. Entonces te voy a perdonar para que Dios me perdone. Esa interpretación es totalmente errónea, ¿no? Porque el perdón de Dios, ofrecido por Jesucristo en la cruz, ya está dado para toda la humanidad, ya está ofrecido para toda la humanidad, el precio ya está pagado para toda la humanidad y no depende de lo que nosotros hagamos. Sí depende de que lo aceptemos, sí depende de que lo abracemos, sí depende de que ingresemos en ese perdón de Dios. Y al ingresar en el perdón de Dios, nos comprometemos a ingresar en la dinámica del perdón, en la dinámica de la restauración de las relaciones, en la dinámica de mirarnos y de perdonarnos cada día unos a otros. ¿Se entiende la diferencia? Así como, en cierta manera, si uno lo analiza de forma bastante más amplia, es así como yo me comprometo, Señor, a aprender de ti, de tu perdón, así como yo me comprometo en mi vida cotidiana a perdonar. Porque, a ver, ¿cómo podemos creer que el perdón eterno es tan importante si no lo practicamos en lo micro? Si en lo macro Dios ¿cómo no aplicarlo en lo micro, en las relaciones cotidianas? Entonces, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. También hay algunos que interpretan esto más en la dinámica cotidiana, ¿no? Ir a Dios para pedirle perdón sin estar dispuesto a perdonar. Es como aquella historia del que delante del rey pide perdón de la deuda, ruega, se le perdona y después sale y había otro que le debía mucho menos y no lo perdona. Y entonces cuando se entera lo que había pasado, el rey dice, no, vení para acá. Yo te perdoné esto y tú no fuiste dispuesto a perdonar esto. Ese es un poco el tema. Y para terminar, la oración más importante de tu vida. Empezamos diciendo, gente que pregunta, yo no sé orar, ora vos, yo no sé. Y dimos algunas ideas para eso. Pero hay una oración que es la más importante de la vida de todo ser humano. De los que nos están escuchando desde sus casas, de los que esa oración nadie la puede hacer por nosotros. Ni siquiera un gran predicador o pastor puede hacer esa oración por nosotros. Esa oración la tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestras palabras, con nuestros silencios, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras lágrimas, con nuestras risas. Esa oración es contestando a Jesucristo que dice, vengan a mí ustedes que están cansados, que yo les haré descansar. Eso cuando estamos cansados de una vida sin sentido, del pecado, cuando estamos cansados y temerosos de lo que nos ha de pasar, de la muerte, de la violencia, cuando estamos en esa vida sin sentido y nos tiene agobiado,
Y el Señor nos dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Esa oración donde uno se pone delante del Señor pidiendo perdón. Perdón por haber vivido una vida sin ti. Perdón por haber vivido una vida sin sentido. Perdón por vivir una vida donde no considera el centro obedecerte, servirte. Perdón, Señor, perdóname. Y esa oración es personal, es oración para salvación. Ven a mí, Señor, límpiame, perdóname. Quiero seguirte, quiero vivir una vida de obediencia. Dice el texto, toma mi yugo. O sea, ¿estás cansado? Vení a mí. Y yo te voy a dar una tarea. Pero mi tarea no te va a cansar como la vida sin sentido que tenés. Mi tarea es buena. Mi yugo se puede llevar. La vocación de cada ser humano es vivir para amar como Jesucristo vivió. Hemos sido creados para eso. Y esa vocación se encuentra cuando estamos a los pies de Cristo. Y esa vocación se vive con el poder del Espíritu, con la fuerza del Espíritu. Y hoy, que tanto se celebra, se piensa en el Espíritu, en Pentecostés, es en ese Espíritu que podemos vivir esa vida. Y fuera del Espíritu no es posible. Oremos. Primero cada uno en silencio y después todos juntos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque quieres estar cerca de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por todo aquello que no te agrada, por todas nuestras desobediencias, y que tu Espíritu, Señor, nos guíe por caminos de santidad. Que tu Espíritu, Señor, nos muestre nuestro error y nos conduzca para hacer lo bueno, lo que tú quieres. En el nombre de Jesucristo, quien pagó por nuestro pecado, quien nos abrió la salvación, te lo pedimos.